Ahí. Bueno, mis hermanos, feliz sábado. ¿Cómo estamos? Para mí es un privilegio estar al frente de ustedes aquí para darles este temita. Bueno, esta clase en realidad. Primero vamos a orar para buscar la santificación de nuestro Señor. Padre bendito, santificado sea tu nombre, Padre. Soy un hombre pecaminoso, lleno de pecados y defectos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, el varón limpio, perfecto, digno de entrar en tu santo templo, Señor. Para interceder por nosotros te pido que lo que vaya a hablar sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor, porque solo por medio del varón perfecto y limpio me puedo presentar ante ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor Padre. Amén. Ok, en otras presentaciones, hermanos, los hermanos Calvo han estado hablando de Apocalipsis 11. Han estado hablando de las ideologías que nacieron en el siglo XIX. Vimos que era ese humo que salió de ese pozo del abismo. Vimos que el ángel sonó la trompeta, el quinto ángel, y nos enseñaron que Satanás tomó las llaves y comenzó a salir ese humo. Bueno, ese humo eran muchísimos demonios que se les dio permiso para interactuar más con los humanos, y ellos vieron con tantas religiones y tantas ideologías como la evolución, el comunismo, el liberalismo, la libertad de género, el cambio climático, la música, las vestimentas. Todo eso nació desde el siglo XIX y sabemos que tocarlas una por una, y ahí vamos a terminar este año, el año que viene y después otro año y nunca vamos a acabarlas. Por eso ellos estaban tocando las ideologías, las más gigantes, digamos las más conocidas por nosotros mismos. La iglesia adventista es la única que le ha dicho la verdad a todas esas religiones. Les ha mostrado con la Biblia que están en el error, que ellos están enseñando errores teológicos. Tanto así que hasta el mismo ateísmo y los de argunismo, ellos, nosotros le hemos estado cayendo mal. Ahora, y como esto que vamos a tocar en este momento es el Apocalipsis 11, 1 y 2, voy a pedirle a alguno de ustedes que me lo lea. Apocalipsis 11, 1 y 2. ¿Qué, hermanita Milce? 1 y 2. Los. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Así es, hermanitos, así es. Hasta ahí. Entonces, estos dos versículos, hermanos, tienen mucho que estudiar. Con solo esos dos textos hay muchísimo, hay una expansión increíble. Pero ahorita vamos a tocarlo así como por encimita, para que nosotros podamos entender más a lo más resumido que podamos. Entonces, para poder entender esos versículos, vamos a buscar dos textos que están en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que siempre el Apocalipsis nos está mandando, a buscar más qué hay al interior de la Biblia para entenderlos. Uno está en Zacarías 2, 1 y 2. ¿Quién me lo puede leer? Zacarías 2, 1 y 2. Adelante, hermano. Sí. Alcé después mis ojos y miré,
Y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Amén. Ok, con este versículo quiero que veamos que cuando la Biblia dice que va a ser algo medido, significa que va a ser algo juzgado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la misma Biblia dice, en Lucas 6:38 dice, medida con quien midáis, se os volverá a medir. Y también en Daniel 5:27 está el texto que dice, pasado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces lo interesante es lo que está midiendo, lo que está midiéndose en ese momento en el libro de Zacarías es mandando a medir Jerusalén en el tiempo del profeta, cuando el profeta estaba reconstruyendo el templo. Eso es lo que tenemos que ver ahí. Después vamos a leer Ezequiel 40, 3 y 4. ¿Algún hermanito ahí que me lo lea? Ezequiel 40, 3 y 4. Yo aquí lo voy a leer. Ezequiel 40, 3 y 4. 3 y 4. Dice, bueno, ya. Ezequiel 40, 3 y 4. Correcto. Dice, me llevó allí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón, diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Sí, está ahí, hermanitos. Ok, si seguimos leyendo Ezequiel 40, 5 y hasta el capítulo 40 y 42, notamos ahí, hermanos, que el ángel se pasa midiendo todo el templo, todo Jerusalén, todo, desde las vigas hasta las puertas, el grueso de las telas, todo, el candelabro que estaba bien, la puerta que estuviera en el lugar que tenía que estar, el santuario que estuviera en la posición que tenía que estar. El ángel pasa midiéndolo todo lo pasa midiendo. Eso es, hermanos, porque lo que está queriendo hacer lo que está queriendo hacer Jesús y bueno, Dios en este caso, es que nosotros, como al profeta Zacarías y Ezequiel a Juan, es que midan el templo, el altar. Él quiere que nosotros veamos que todo está bien para comenzar el sistema de salvación. Entonces, nosotros, si queremos entrar en el santuario, primero tenemos que entrar en la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas, que es Jesús. Después, tenemos que llevar el cordero al altar del sacrificio. Ahí está, ese es el significado de Jesucristo también. Había una pileta de agua representando el bautismo también. Hermanito. Sí, es curioso, yo lo he explicado varias veces acá. El templo, de hecho yo lo tengo una prédica que se llama La Pildorita de Dios. El templo es una representación exacta del plan de salvación, de la justificación de los pecados por medio de Jesús. Cada pequeña parte del templo abarca una parte en particular del plan de salvación. Es como una maqueta creada por Dios para que uno entienda cómo es el plan de salvación. Y eso es lo que el hermano está intentando decir. Cada cosa, como mencionó ahora, la puerta de las ovejas, Jesús dice, yo soy la puerta, solamente por mí pueden entrar. Es porque la única forma de entrar al templo era por la puerta de las ovejas. Y así cada pequeña cosita. Entonces, el profeta nos está mandando a medir el templo y cada una de sus partes, pero en realidad lo que quiere decir es que midan el plan de salvación y si está correcto o no. Correcto, así es. Dice otro de los datos importantes, hermanos, es que nosotros, bueno, el pecador tenía que ir y poner sus manos sobre el cordero y darle
sus pecados, o sea, confesarle sus pecados al Cordero, pero en el oído al Cordero. En el oído. Luego el sacerdote entra al lugar santo. Tenemos que ir viendo paso por paso. Luego ya después del sacrificio, el sacerdote entra al lugar santo, que está cubierto por oro. ¿Qué significa fe? Acerquémonos pues confiadamente al trono, Hebreos 4:16, de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por la oportuno socorro. Nosotros tenemos que buscar la fe, hermanos. Otro dato importante es que Jesucristo pasó del atrio, que sería la tierra, y fue sacrificado en el atrio. Luego, por la fe, tenemos que ir llevando lo que Jesucristo está haciendo en el cielo. Así como los judíos, por fe, tenían que ir siguiendo lo que hacía el sacerdote dentro del lugar santo y lugar santísimo, porque nadie podría ver adentro del santuario. Por eso hoy en día estamos entrando al lugar santo. Y ahí mismo, en el lugar santísimo, por la fe, tenemos que seguir por la fe que tenemos en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Sí. Otro detalle interesante es que, digamos, ahí lo que le está diciendo el ángel a Juan, le está diciendo, mira, vaya y mida el santuario. Préstele atención al santuario, mida cada pequeño detalle ahí en el santuario. Si nosotros vamos al capítulo anterior, nos habla del librito. Y anterior a ese, lo que están hablando los hermanos Calvo, digamos, en Apocalipsis 9, ya los últimos versículos, habla de el ángel que estábamos hablando, que abre el pozo del abismo y sale todo este humo. Entonces, de la misma manera en la cual por esa época se desarrollaron todas esas ideologías, de la misma manera, la respuesta de Dios a todos esos engaños es mandar luz acerca del santuario. ¿Ya? Por todo lo que se había perdido. Ajá. Porque, digamos, Satanás manda sus engaños para engañar a la gente, valga la redundancia. Pero Dios manda luz y nos manda y nos dice, mira, préstenle atención al santuario. ¿Por qué? El santuario es la base o es el molde o es la representación del plan de la salvación. Entonces, en Apocalipsis 10 habla la experiencia del librito, ¿verdad? Que es, que representan de cierto modo el libro de Daniel y todo lo que se aprendió acerca del santuario en el libro de Daniel. Y ahí ya en el 11 empieza y vuelve a decir otra vez, agárrense y saquen la caña de medir y vayan y midan el santuario, préstenle atención al santuario. Durante todo, digamos, el proceso de la salida del movimiento adventista, Dios les fue revelando a ellos verdades acerca del santuario, así como Moisés recibió verdades acerca del santuario de parte de Dios. Apenas salió el pueblo de Israel de Egipto, lo primero que Dios les dio fue su ley. Los llevó al monte Sinaí y ahí les dio su ley. Con su ley en realidad lo primero que les dio es el sábado, porque antes de que le diera la ley, les dijo acerca del sábado. Les dio el maná como un símbolo de una dieta superior. De igual manera, al movimiento adventista, conforme fue saliendo de todas las ideologías que habían de ese entonces, se le dio no solo los 10 mandamientos, no solo el sábado, sino también se le dio una dieta superior con el régimen pro salud. Entonces, todo lo que tenga que ver con el santuario es un mensaje para nosotros, para que nosotros tengamos que prestar atención a eso. Sí, el hermanito Carlos. Sí, la cosa es que, vean, como les dije, el santuario es la explicación gráfica del plan de salvación. En cada uno de sus pequeños detalles, desde el bautizo, en la pila donde se lavaba el sacerdote, hasta la muerte de Jesús, el cordero que es sacrificado, el rociamiento de la sangre, los 10 mandamientos, todo está ahí, todo. Pero desde la Edad Media y específicamente durante el siglo XIX, el plan de salvación recibió un ataque masivo. ¿Recuerdan cuando estudiábamos acerca del cuerno pequeño que decía, y pensará cambiar los tiempos y la ley? Y también dice que pisoteará a los santos de Dios. Bueno, el plan de salvación era verdaderamente el enemigo de Satanás. Y él lo modificó completo. Por ejemplo, lo que dijo ahora el hermano acerca del cordero. Usted ponía sus manos frente al cordero
le susurraba al oído al cordero, todos sus pecados los descargaba en el cordero y luego el cordero era sacrificado y su sangre era llevada adentro. Pero si ustedes analizan, la mayoría de las religiones no se trata de eso. El catolicismo, por ejemplo, no se le habla al cordero, se le habla al sacerdote y se le confiesa los pecados al sacerdote, no al cordero. O el bautismo, que debería de ser sumergido completamente, y lo habían modificado con simplemente echarle agüita al bebé. Entonces habían sufrido un daño atroz el plan de salvación. La maqueta de Dios, el templo de Dios había sido remodelado por Satanás y había sido cambiado. Y ahora el profeta es enviado a medir el templo de Dios para ver si está de acorde con las especificaciones. O sea, si lo que se está enseñando es cierto o no. Y como dice Esteban, ese fue el trabajo de la iglesia adventista precisamente. Reconstruir el templo, como en tiempo de Zacarías cuando estaban reconstruyendo el templo. Bueno, hermanitos, se me adelantó un poco el hermano, pero sí, así es donde va el asunto. Para ir viendo un poquito más los detalles del templo, ¿verdad? Vemos que la mesa del pan representa la palabra de Dios, ¿verdad? Y el cuerpo de Jesucristo. Después, la mesa del incienso, que representa la intercesión de Jesús y las oraciones. ¿Okay? Y después tenemos el candelabro, que representa la predicación y el Espíritu Santo. Esos tres muebles están en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Y si revisamos cada una de ellas, por más pequeña que sea, tienen un significado de salvación. El tabernáculo original estaba hecho de madera, que representa humanidad. Estaba remachada de oro, representa divinidad y fe, porque Jesucristo se hizo humano y estaba revestido de la divinidad de la fe. La base del templo estaba hecha de plata, porque la plata representa redención. Por eso Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. La base del santuario está hecho para la redención y la justificación de la fe. Las telas que tenían eran azules, que representan divinidad y el reino de Jesús. Y afuera tenía telas que eran más humildes, que estaban cubiertas de tela de tejón. Esas telas representan cuando Jesucristo vino a esta tierra y se hizo humano. ¿Ves? Cada uno de los detallitos que tenía el santuario representan algo del sistema de salvación de Jesucristo. Luego, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y ahí dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, porque es la meta a seguir de nosotros como cristianos. Porque si nosotros como cristianos caemos, dice Proverbios 24:16, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en el mal. Primero, aceptas el sacrificio de Jesucristo y la redención de Jesucristo, confesando los pecados. Luego te bautizas. Así es como está el sistema de salvación. Luego comienzas a orar y a predicarle a miles de personas que tú conozcas. Eso esperamos todos, ¿verdad? Y comenzamos a vivir una vida guardando los 10 mandamientos. Ahí es donde entra la justificación por la fe. Ahora, les voy a explicar por qué se le manda a Juan a medir el templo de Dios. Okay. Durante la Edad Media hubo mucha gente muy mala, ¿verdad? Ahí es donde el hermanito se nos adelantó un poquito, pero ahí vamos bien. Dice, esta gente crearon su propio templo de salvación, su propio sistema de salvación, perdón. Ejemplo, el bautizo, comenzaron a bautizar a niños, cuando en la misma Biblia dice que hay que ser bautizado por sumergión, ¿verdad? Después, las personas tenían que confesar su pecado a los sacerdotes, no a Jesucristo. Y ahora la intercesión va a ser para santos y para María. ¿Ves? Esos son puntos que se cambiaron en la Edad Media. Luego vino la Reforma Protestante, pero ellos no arreglaron todo la maqueta, ¿verdad? Lo que el hermano estaba diciendo. Todos los pasos del templo no lo arreglaron. Martín Lutero entendió solo por la sangre de Jesucristo somos salvos, pero no comprendió lo del sábado, ni tampoco la explicación de Apocalipsis, hasta que llegó a la iglesia adventista, y esa maqueta sí la están reparando ya, o sea, ya quedó reparada.
Ahora lo que tenemos que hacer, lo mismo le pasó al profeta Ezequiel, porque estaba pasando muchas cosas muy malas dentro del templo, donde estaban hasta adorando al mismo Dios, el Dios Sol, sí, en la pura entrada del templo. En el caso de Zacarías, se estaba reconstruyendo el templo y Dios mandó a medir a Jerusalén para que todo esto no tuviera errores. Por eso es que Dios los manda a medir. Ok. Dios manda a medir el altar y a los que adoran en él, porque se refiere al altar del sacrificio, porque muchos cuando se estaban fundando la iglesia adventista no creían que somos salvos solo por Jesucristo, y otros creían que eran salvos solo si guardaban la ley. Eso estaba pasando cuando estaba comenzando la iglesia adventista. Y ahí es donde entra la justificación por la fe. Es un camino por dos pasos. Jesucristo paga tu condena. Ahora que eres salvo, debes guardar la ley. Ojo, eso no te salva, la ley no te salva, pero si ya eres salvo, la guardas por amor al sacrificio. Ejemplo, si yo soy un asesino y me convierto a las manos de Cristo, pero sigo asesinando, no hubo un cambio, entonces no pasé del atrio, ahí me quedé en el patio. ¿Entienden? Pero si nosotros vivimos una vida leyendo la palabra de Dios, orándole a Dios, que son los muebles del lugar santo, la palabra de Dios, orándole a Dios y en comunión con el Espíritu Santo y predicándole a los demás, ahí estamos en el lugar santísimo, hermano. Eso es lo que esos dos versículos quieren que nosotros entremos. Ahora, debemos de medir a los que adoran en ese lugar. Por eso es que tenemos que medirnos nosotros mismos. Es porque los que ingresaron avanzaron del lugar santo al lugar santísimo y comienzan un juicio, y ese juicio comienza por la casa. Durante el nacimiento de la iglesia adventista hubo un cambio, el paso del lugar santo al lugar santísimo. Y el templo, porque el templo estaba dividido en dos campos. El lugar santo representa el trabajo de Jesucristo como intercesor. Ese fue el trabajo de él. Desde que ascendió al cielo hasta la profecía de los 2300 tardes y mañanas, estuvo para dar palabra, interceder por las oraciones y para predicar por medio del Espíritu Santo. Ojo, eso no significa que dejó de interceder, porque él sigue intercediendo. Luego está el lugar santísimo, después de 1844. Comienza el juicio, por eso está la ley ahí. Hubieron personas que se quedaron estancados en el lugar santo y no avanzaron al lugar santísimo. Para ser preciso, casi todos. Por eso Dios manda a medir, para que nos midamos a nosotros mismos, a ver si estamos bien o estamos mal. Y hermanitos, ya casi vamos terminando, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por este espacio. Si alguien más tiene algo que decir con respecto a esto, es el hermanito Calvo. Sí, acerca de lo último que estaba diciendo don Joaquín, cuando se funda la iglesia adventista, como que a los adventistas se les hace un clic en el cerebro, en aquel entonces, ¿verdad? Cuando oían esto de justificación por fe, y todavía a muchos se les hace un clic en el cerebro, porque nosotros tenemos eso ahí, esos 10 mandamientos, que nos dicen que hay que obedecerlos, hay que guardarlos, si no usted no va a entrar al cielo. Pero la Biblia me explica que la única forma de entrar al cielo para un ser humano es por justificación de Jesús, la sangre de Jesús. That's it, eso es todo, eso es absolutamente todo lo que usted necesita. Y la hermana White lo había dicho, y cuando dijo eso, a la mitad de todos los que estaban ahí presentes, y la otra mitad también, se les hizo un clic en el cerebro y dijeron, no, usted está mal. Suave, hay un toque, como que la ley no importa. Y fue una contienda enorme, ustedes no se imaginan cuánto. O sea, habían dos pastores que se llamaban Jones y Wagoner, y anduvieron por todos lados predicando acerca de esto de la justificación por fe y salvo solamente en la sangre de Cristo. Ellos no estaban diciendo de que, como dijo el hermano, no estaban diciendo que usted le pide perdón a Dios y sigue asesinando. Ellos estaban diciendo que usted pide perdón a Dios, Él le da la justificación por medio de su sangre
y usted tiene que ir guardando la ley, pero es un resultado, es una consecuencia lógica. Pero fue un cambio atroz. Y en el texto de Apocalipsis 11 nos dice primero que midamos el templo y luego que midamos el atrio y a los que adoran en él. El atrio, cuando habla del atrio, solamente hay uno al que se refieren, el altar, cuando se refieren a altar, solamente hay uno en el templo de Dios, porque habían varios altares, el altar del incienso, el altar de los panes, pero cuando se dice altar nada más, se refiere al altar de sacrificio, que representa la justificación en la sangre de Jesús, en la muerte del Cordero. Y ese clic fue enorme. Hasta ahora estamos terminando de reconstruir ese templo y ya empieza a entender el adventista promedio, mira, tengo que guardar la ley, pero eso no me salva. Entonces, de eso es de lo que trata todo el capítulo 11, de lo que ha dicho el hermano. O sea, es ese medir, ese probar hasta que todo el templo sea perfectamente reconstruido y esté acabado en todos sus detalles. Como en el tiempo de Ezequiel, como estaba diciendo el hermano, que fue medido con detalle cada parte para saber en dónde estaban los errores. Así es, hermanitos. Bueno, lo que me queda son 10 minutos. Entonces, vamos a tocar esto más rápido. Vamos a leer Apocalipsis 11:2. ¿Me lo lee? De mi esposa. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vean lo interesante de ese texto, hermanos. Dice que el atrio, el patio, en realidad la palabra original sería atrio. Ese es el lugar donde fue crucificado Jesucristo y donde el sacerdote se llegaba a lavar las manos. Ven, eso es lo interesante. Pero ahí dice que no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese versículo nos está llevando al libro de Daniel, que en otras ocasiones los hermanos Calvo han estado estudiando, que hablan de los 1260 días. Es el mismo resultado de 42 meses. Por eso es que tenemos que entrelazar Apocalipsis y Daniel, cosa que Martín Lutero no entendía. Él más bien odiaba el libro de Daniel. Luego dice, este tiempo de 1260 días, hermanos, es el tiempo que duró la Iglesia Católica como poder político y religioso. Y pisotearon el templo de Dios. Es exactamente lo mismo. Por eso nace la Reforma Protestante. Para ir reparando el templo, ir reparando la maqueta. Y luego poder medirlo para ver si todo está bien. Así como hizo el profeta Zacarías. Así es como trabaja Dios, repitiendo en diferentes escenarios, pero con el mismo significado para que nosotros agarremos, ¿verdad? Agarremos lo que Dios quiere mostrarnos del sistema de salvación. Y hermanitos, ¿alguien más que tenga algo que decir? Mi esposa ya. Quería resaltar en el versículo 2 dice, en el versículo 1, dice que mida no solamente el templo y el altar, sino que mida a los que adoran. Eso es juicio. Y no le está diciendo que mida el atrio. O sea, no basta solo con bautizarse, no basta solo con creer. La gente que se bautiza y cree, pero se queda ahí. Recordemos que el santuario lo que refleja es Espíritu Santo con las lámparas, las personas que ejercen, ¿verdad? Que tienen el Espíritu Santo, las personas que leen la palabra del Señor, que sería la mesa de los panes, y las oraciones de los santos con la intercesión de Cristo Jesús, que sería el incienso, de paso. La gente que va más allá, que entra al santuario, que ejerce oración, que ejerce lectura, que ejerce todas esas cosas que se ven en el santuario,
esa es la gente que manda a medir. Entonces, qué curioso, o sea, está mandando a Juan a medir, a hacer juicio a los que están allí, ni siquiera a los que quedaron allá afuera, que solamente se bautizaron y aceptaron, pero se olvidaron. Entonces, tomar en cuenta de que el Señor nos está llamando a reconsagración, porque hay un juicio que se empieza por casa. Más que todo sería eso. Amén, así es, hermanos. Nosotros no basta con solo creer y ser bautizados, hermanos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios día con día, orar, el hermanito. Bueno, creo que tal vez lo que nosotros tenemos que enfatizar es que Dios, cuando Él nos regala la salvación, digamos, como le digo, normalmente a uno le regalan en estas fechas, le regalan, no sé, los papás, no sé, un amigo, y todo eso, son varios regalos. Pero el regalo que Dios nos quiere dar es un regalo que viene completo, ¿ya? Entonces, hay algunas personas que ven ese regalo de Dios y toman solo lo que estaba en el atrio, ¿verdad? Que es lo que mencionaba ahora Melissa, que es el sacrificio de Cristo y el bautismo, y ya. Pero Dios nos quiere dar el regalo completo. Ahora, Dios, siempre enfatizamos esto, siempre me gusta enfatizar esto, Dios no gana nada con que yo ore, ¿sí o no? ¿Qué gana? O sea, si yo oro o no oro hoy, mañana Dios va a seguir siendo Dios, ¿sí o no? Si yo leo o no leo la Biblia hoy, mañana Dios va a seguir siendo Dios. Cuando el santuario nos presenta esos símbolos y nos dice, mira, este es el camino por donde hay que seguir, no nos lo está diciendo como, mira, es que tiene que hacer esto. No, nos está diciendo, mira, aquí está el regalo, ¿me entiende? Aquí está el beneficio. Dios quiere que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Ustedes no han visto la cantidad de, ¿qué podemos decir? Equivocaciones o errores que cometen las personas por falta de prudencia, por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no estamos en contacto con Dios, porque no estamos ahí en esa oración, ¿ya? Entonces, todos los regalos que Dios quiere darnos, nos quiere darnos sabiduría, nos quiere dar paz a través de la comunión con Él, nos quiere dar el gozo de ir a predicar el Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo, nos quiere dar el gozo de vivir en paz, en justicia, a través de obedecer la ley de Dios, nos quiere dar buena salud a través del el botecito de maná que había ahí, que simboliza la reforma pro salud, la buena salud. O sea, son regalos que Dios nos quiere. Ahí no necesitamos ningún árbol, ahí está, en el santuario están todos los regalos que Dios quiere darnos, ¿entiende? Entonces, me faltó uno que también no se habla mucho, que es la vara reverdecida de Aarón. Todo tiene su significado. La vara reverdecida de Aarón quiere hablar, habla acerca del liderazgo, ¿verdad? De la unión de la iglesia y todo eso. Entonces, no son, para que nosotros lo entendamos mejor, o para, bueno, a lo menos para yo entenderlo mejor, no son cosas que Dios está exigiendo de nosotros, sino son regalos que Dios quiere que nosotros recibamos. Amén, así es. ¿Ya alguno más, hermanito, que quiera conversar? Quiera dar su... Listo, entonces, más adelante los hermanos Calvo van a estudiar los siguientes versículos, que sería el testigo. Que aún dentro de la misma iglesia adventista hay muchas personas que creen diferente. Con gusto compartir con ustedes esta clase, hermanos, y disfrutemos este feliz sábado.